Ubicado al norte del estado de Morelos, escondido entre montañas y bosques llenos de simbología e historia, se encuentra Tepoztlán, un municipio rico en diversidad cultural, reconocido por sus festividades, tradiciones, su belleza natural y por el valor histórico y arquitectónico que este guarda. La suma de estos aspectos da como resultado un gran potencial turístico. Sin embargo, este potencial turístico ha convertido a Tepoztlán en el objetivo del sector privado y los megaproyectos. Estos han desencadenado luchas y movimientos sociales. La comunidad de Tepoztlán se ha visto envuelta en diferentes conflictos con las élites, que impulsan proyectos neoliberales, poniendo en peligro la cultura, identidad y gestión de los tepoztecos, los cuales han confrontado de manera directa estos proyectos, rechazándolos fervientemente. Yo creo que dentro de la historia de Tepoztlán siempre han existido procesos de lucha que han sido muy simbólicos para la conformación del Tepoztlán de hoy. Sin embargo, la más notoria o la última, previo a la ampliación de la autopista, fue la de no al club de golf. Y justo por este contexto de luchas, desde la conformación del territorio comunal o ejidal, es que surge una identidad y sentido de pertenencia hacia el pueblo tepozteco, que lo ha mantenido en el resguardo de su territorio desde ese entonces. Los tepoztecos han desarrollado y conservado un sentimiento de apego y simbolismo hacia su tierra, su llamada patria chica. Justo, ese sentimiento es lo que los motiva a defenderla y rechazar cualquier proyecto que ponga en riesgo la ecología y medio ambiente de la comunidad. Esto es un punto de suma importancia, debido a que gracias a ese sentimiento y apego por su patria han preservado el valle, así como sus costumbres, cultura e identidad, lo cual ha sido adherido a la comunidad y se ha transmitido de generación en generación. Dentro del México neoliberal, el municipio se ha visto enfrascado en conflictos con empresas transnacionales que proponen megaproyectos, inmiscuyendo a la comunidad tepozteca en luchas sociales de corte ambientalista, dentro de las cuales tuvo lugar la lucha en contra del club de golf. Dicho conflicto marcó una movilización importante, al dar inicio a la defensa y resistencia frente al proyecto. El movimiento, desde su inicio, tuvo como eje principal la identidad local, la cual está pegada al valor cultural, ecológico y social que tiene el Cerro del Tepozteco. Para los habitantes del valle es un lugar sagrado. La movilización en contra del club de golf tuvo lugar en la década de los 90 y se convirtió en una de las luchas ambientalistas y manifestaciones sociales más importantes en México. El proyecto fue propuesto a finales de 1994 por el grupo empresarial KS, el cual había adquirido más de 200 hectáreas de forma ilegal y corrupta. De manera inmediata, la comunidad del municipio se opuso a este megaproyecto, que consistía en la construcción de un complejo turístico de más de 200 hectáreas, las cuales se encontraban ubicadas en tierras pertenecientes al ejido, que atravesaban el Parque Nacional El Tepozteco. Esta es una zona protegida, por consiguiente, dicho proyecto atentaba contra la comunidad y además estaba fuera de la legalidad. Su construcción representaba un peligro ecológico y un acto invasivo en aspectos culturales y de identidad. Este proyecto se va a impulsar cuando es presidente municipal el ingeniero, ahorita me va el nombre, Barragán, en el cual él, para llegar a la presidencia municipal, hace un pacto con Carrillo Olea y le dice: bueno, tengo un proyecto para Tepoztlán, te comprometes a respaldarme, es tuya la presidencia. Él se comprometió, un hombre joven, y ese ayuntamiento estuvo representado por gente joven en ese momento, que cayó fácilmente en todas estas telarañas que se fueron tejiendo ahí. El pueblo, cuando se enteró de que se iba a hacer este club de golf, nuevamente despertó, nuevamente empezó a tratar de manejar de que no se construyera. Y creo que en este movimiento, al inicio, tuvo una gran participación un grupo que encabezaba el profesor Gerardo de Mesa Padilla. Es un luchador social, controversial, mucha gente no lo acepta, otros lo siguen,
pero él formó un grupo que se llamaba la Coordinadora Democrática de Tepoztlán. Esta coordinadora empezó a hacer conciencia de que no debería construirse el club de golf. Para ello se empezaron a hacer pequeños mítines en la explanada del ayuntamiento, donde se le empezaba a manifestar a la gente el por qué no era conveniente el que se construyera el club de golf. En primera, porque se empezaba a hacer en tierras comunales, y las tierras son tepoztecas, y Tepoztlán no estaba dispuesto a hacer esas tierras, que ellos ya la tenían, la habían comprado, pero por ley no se podía, esas tierras no son enajenables. La lucha del club de golf, esa lucha fue muy importante porque sí tuvo un impacto a nivel nacional e incluso a nivel internacional. Sí hubo una organización de comunicación bastante importante, además de que también coincidió con el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces, afortunadamente, pues coincidieron esos tiempos e inmediatamente el Ejército Zapatista de Liberación Nacional dio el respaldo a la lucha de la comunidad de Tepoztlán. Eso pues proyectó a todo el mundo esta lucha y se recibió pues el apoyo de distintas organizaciones y comunidades en México y en el mundo, ¿no? Entonces, pues sí fue muy importante tener ese enlace con organizaciones desde ONGs hasta organizaciones pues, sociales de tipo estudiantil, campesino, repito, aquí en el estado de Morelos, como en el país y en otras partes del mundo, ¿no? El club de golf unió mucho a los tepoztecos, demasiado. Y después de que se tomó el ayuntamiento, el pueblo se quedó ahí, no se retiró. Y como había peligro de que llegaran el grupo de los granaderos y este tipo de policías a tratar de desalojar el ayuntamiento, se pusieron barricadas en las entradas de los pueblos, donde había un control para entrar, sobre todo no permitiendo la entrada del grupo represivo de las fuerzas públicas. De esta manera, el pueblo fue tomando conciencia. Fue algo que como que se fue construyendo desde que inician en 1994, como que en esa época justo como que la comunidad estaba mucho más unida, ¿no? A través de, pues, de los usos y las costumbres, no había pues en ese momento tanta tecnología, creo que el contacto era más directo y eso permitió como unificar a la población también, o permitió que ese contexto más bien permitió que la población se unificara ante ese megaproyecto que estaba enfocado a pues arrebatar el agua, la tierra, ¿no? Toda esta zona de Montecastillo, que eran 280 hectáreas, y pues ante esa situación las personas mayores sobre todo fueron quienes pues defendieron, ¿no? Y es que hay una larga lucha ahí de resistencia desde la revolución y todavía pues algunas de esas personas escucharon pues de viva voz de quienes todavía tuvieron contacto con esas personas revolucionarias, ¿no? Y creo que eso pues es algo como más histórico y se fue formando ahí, ¿no? A través de las barricadas, la convivencia, ¿no? Creo que eso es algo súper importante. La cocina que estaba en el ayuntamiento municipal, o sea, la toma como de ese lugar
ha sido algo como muy, muy importante. La lucha de no al club de golf es la última previa a lo que es la ampliación de la autopista, pero que no ha sido la única lucha, que tenemos que rescatar el contexto histórico, porque de ahí sabemos en dónde venimos, de ahí sabemos qué nos conforma como pueblo teposteco y que debemos de continuar en esa línea heredando, o sea, no olvidar, jamás olvidar, porque olvidar es dejar en el pasado nuestra raíz y no se puede permitir eso, ¿no? En el momento en el que pierdes tu raíz, cualquier viento te derrama, entonces debemos de estar con los pies muy firmes. Muchos niños iban acompañando a sus padres y les tocó ver esa represión. Me cuentan las personas que estuvieron que la verdad sí fue algo pavoroso, ¿verdad? De cómo empezaron a escuchar los balazos, de cómo los granderos llegaban y los bajaban de los camiones y los tuvieron ahí arrestados un tiempo. Y claro, todo eso pues dejó marcados a estos niños que en la actualidad pues son unos niños con una gran conciencia social. Nosotros vemos la calle como si nada, pero cuando hay un conflicto inmediatamente empiezan ellos a tomar parte de esa conciencia, ¿verdad? Tan es así que muchos de estos niños jóvenes, cuando fue la lucha de la ampliación de la autopista, pues hicieron su propio movimiento, hicieron un movimiento para que no se construyera esto, ¿verdad? Porque ya tiene una formación y una conciencia de la defensa de lo que implica, la defensa de Tepoztlán, ¿verdad? Que implica la conservación del medio ambiente. Sí, consideramos que ha sido muy la participación de la niñez de ese momento, sí fue muy interesante, fue muy formativa y fue un reencuentro con sus raíces y el por qué se estaba luchando. Los adultos pues nos iban jalando también a las marchas, pues ya ahí te empiezas a dar cuenta de que algo está pasando, aunque no sepas cómo asimilar muy bien qué está sucediendo, ¿no? Y eso pues más bien esa asimilación fue mucho tiempo después, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando? Que era la defensa del territorio en realidad. Nos solidarizamos con la lucha del pueblo teposteco y decimos no al club de golf. 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 Las protestas ambientalistas desplegadas en Tepoztlán cumplieron su objetivo. Además de lograr extender su discurso y lucha, se hizo evidente la corrupción que permea este tipo de proyectos, exponiendo el ecocidio que estos generan. De igual forma, la lucha no se detuvo en el plano social, fue llevada en 2001 al plano jurídico, donde tras casi 20 años de lucha, la comunidad teposteca logró detener el proyecto en su totalidad. En 2019, la Corte falló a favor del amparo de los comuneros de Tepoztlán, devolviendo 229 hectáreas a la comunidad. La lucha contra el club de golf simbolizó un triunfo para Tepoztlán y para las comunidades que se enfrentan a los megaproyectos y a la doctrina neoliberal. Un logro significativo, ejemplo de que la unidad y organización son factores clave para enfrentar y frenar todo aquello que atente contra las comunidades. No obstante, este proyecto no ha sido el único que ha enfrentado el pueblo teposteco. En 2012 se propuso un proyecto gubernamental de infraestructura vial, el cual consistía en una ampliación de la autopista La Pera-Cuautla. Si bien resulta importante la infraestructura vial del país, el proyecto está lleno de irregularidades jurídicas. La construcción de la autopista tenía que ser sometida a una revisión y votación por parte de los ejidatarios y comuneros de Tepoztlán. Esto debido a que la autopista cruzaría tierras ejidales. Al igual que el club de golf, la ampliación de la autopista está situada dentro de áreas protegidas. La diferencia es que al ser un proyecto de carácter gubernamental, ha obtenido los permisos necesarios para su construcción, los cuales fueron otorgados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. Dichos permisos fueron aprobados de manera irregular, debido a que en primera instancia la Semarnat había determinado que el proyecto violaba el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial, ya que, para su construcción, era necesario deforestar zonas que están protegidas ante la ley, en virtud de la flora y fauna de la zona, dentro de las cuales existen especies en peligro de extinción.
Dichas irregularidades exponen el proyecto como una imposición gubernamental, contradiciendo la idea del bien comunitario. Esta zona arqueológica, hace rato les decía, se llama Tlachomolco, y yo la tomo como estas pequeñas ganancias de las grandes pérdidas, y que a veces históricamente hasta esto nos quieren robar, como que esto no quede plasmado o no quede recordado, ¿no? Y es importante saber que si bien el proyecto de la ampliación de la autopista continúa a tal grado que ahorita vemos allá personas trabajando o maquinaria, hace unos días el gobernador de Cuernavaca, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, ya anunció que para este año 2021 se va a inaugurar este tramo carretero. También es importante ver que se cambió el trazo planeado. En un inicio, pues toda esta parte, al igual que algunos de los vestigios arqueológicos que estaban próximos al puente de Santiago Tepetlapa, sí fueron derrumbados, pero esta parte, que es la pirámide principal, se logró rescatar. Entonces, ¿qué importancia tiene? Pues yo creo que una importancia histórica. La comunidad de Ixcatepec había manifestado tiempo atrás que aquí existía una zona arqueológica y que se tenía que hacer algún proceso de investigación y conservación, pero pues siempre que recurrieron a las instancias correspondientes, la respuesta era que no existía presupuesto para realizar excavaciones y demás. Entonces, esta es parte de nuestra historia. Antes, quizás para muchos la historia no importe, pero es una base fundamental de nosotros como sociedad. La última lucha de resistencia, que fue en contra de la ampliación de la autopista La Pera-Cuautla, pues también se intentó tener esta comunicación, digamos, hacia el exterior, pues usando también las nuevas tecnologías, ¿no? El Frente Juvenil en Defensa de Tepoztlán, que fue el responsable de esta comunicación hacia el interior de la comunidad y también hacia el exterior, pues trató de impulsar todo lo que fue Internet, por ejemplo, ¿no? Las redes sociales, que tuvo bastante éxito, al grado de que otros compañeros de otros movimientos pues también llegaron a pedir esa, digamos, asesoría o ayuda para ver cómo se podían llevar ellos ese tipo de organización de medios, digamos, ¿no? Entonces se hizo una página web con la información como iba saliendo, se hizo pues las redes sociales. Afortunadamente se contó con el apoyo de algunas personas que conocen de los asuntos de medios, con algunos cineastas, con gente de radio, con la misma, como lo decía hace un rato, como la misma Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que hizo el esfuerzo de unir a todas las luchas de resistencia aquí en el estado, ¿no? A través de lo que se conoce como la APPM, que es la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, que aglutina a las luchas en resistencia en defensa del territorio aquí en el estado, que es en contra de la minería, del gasoducto, del acueducto, de la termoeléctrica, de las autopistas, de los basureros, en fin, se aglutinan en esta organización. Y esta idea de reunirnos y organizarnos no solamente hacia el interior de la comunidad para defender nuestro propio territorio, sino de unirnos con otras comunidades, pues es lo que nos ha servido también para que en el estado se sepa lo que pasa en Tepoztlán y que nosotros sepamos qué es lo que pasa en Amilcingo, qué es lo que pasa en Huesca, qué es lo que pasa en Apatlaco, en fin, ¿no? Esa interacción, esa comunicación con las comunidades, creo que es lo que nos ha servido también para proyectar nuestras luchas. La memoria histórica y el arraigo cultural, así como el uso de la identidad como medio de resistencia, continúa latente dentro de Tepoztlán. La construcción de la autopista avanza a paso lento. Paralelamente, la lucha de los tepoztecos continúa y se enfrenta a un proyecto aliado con un gobierno que facilita todos los medios posibles para su desarrollo. Otro punto importante es la forma de presentar los megaproyectos en las comunidades, siendo idealizados como una oportunidad de potencializar el turismo y generar empleos. No obstante, representan una invasión a los espacios y a la cultura, mientras que los beneficios económicos quedan en manos de un grupo perteneciente a las esferas privilegiadas, es decir, aquellos que tienen el capital para invertir en los proyectos. La inversión, la administración de recursos y el eje de los proyectos está orientado a potencializar las ganancias generadas por el turismo. De este modo, Tepoztlán, además de confrontar a los megaproyectos y a la corrupción gubernamental,
lucha contra la ideología y conceptualización del turismo como un bloque y sector primeramente económico, un turismo que deja de lado, o bien, utiliza la diversidad cultural y memoria histórica como una atracción, exotizando y comercializando con el patrimonio cultural. Pues siempre se ha traído como proyectos de progreso, de desarrollo, de que va a haber como más posibilidades económicas para la población de Tepoztlán y que siempre pues está en pro, ¿no?, de la comunidad. Eso siempre se ha mencionado, ¿no?, como si fuera una necesidad que realmente tuviéramos nosotros como tepostecos y no necesariamente, ¿no? Creo que eso siempre ha sido como que vamos a traer pues una carretera o vamos a traer un club de golf, ¿no? O vamos a traer el teleférico o el periférico, porque así va a haber más turismo, ¿no? Como si eso fuera de lo que realmente estamos dependiendo, ¿no? Como tepostecos. Y pues así, tal cual como la necesidad económica que es lo que está guiando todos los proyectos, ¿no? O sea, los intereses, y sí, los intereses, pero más bien de tanto de las empresas como del gobierno, ¿no? Son tiempos y contextos muy diferentes. Yo he notado grandes cambios en los últimos 10 años en el panorama teposteco. Hablar de comunidad en un contexto actual es complicado porque la comunidad ya no es la misma. Hay una interacción diferente, la población ahora es una población muy mixta, tenemos población de migrantes que vienen a trabajar en los campos de cultivo de Guerrero, Oaxaca, Puebla, y por otro lado también tenemos a las personas que llegan a vivir a Tepoztlán como con casas de fin de semana, ¿no?, en la parte más rica que es la zona del valle, que es rica en agua y demás. Entonces nos empieza a conformar como una sociedad diversa y la situación sería encontrar ahora en este contexto un punto de equilibrio en donde todos y todas podamos tener un compromiso de conservación, porque muchas veces llegamos a Tepoztlán desconociendo las formas de organización comunitaria y no solamente desconociendo, sino siendo irrespetuosos hacia estas formas de organización. Bueno, sí, afortunadamente creo que aquí en Tepoztlán, a pesar de que hay esta imposición en, en la mentalidad de las personas para cambiar a otros modelos de vida, creo que hay una resistencia, a veces sin intención, de forma muy natural, a estas imposiciones económicas o culturales, ¿no? Entonces, aquí adentro de Tepoztlán hay personas, sabemos personas, que nos preocupamos por cuestiones como el medio ambiente, por ejemplo. Para nosotros, pues es la defensa del territorio, no es nada más una cuestión como de moda, de defiendo el medio ambiente porque vivan los animalitos, sino porque tenemos todo este legado de sentido de pertenencia hacia este lugar y es como lo queremos preservar, ¿no? Entonces hay bastantes compañeros que están en brigadas comunitarias en contra de incendios, de reforestaciones, para tratar de mantener los espacios tal como son, ¿no? Con sus caminos antiguos que comunican a nuestras comunidades, por ejemplo, donde se llevan a cabo ceremonias de petición de lluvia. En fin, tratamos de conservar estos espacios, no con una idea de turismo, sino con una idea de conservación del entorno y de la cultura, ¿no? Digamos que eso podría ser en el aspecto ambiental. También en la cuestión cultural, pues habemos personas que también estamos preocupadas por la conservación de los usos y costumbres, por ejemplo. Para nosotros todavía es importante decir que Tepoztlán es una comunidad indígena y que se rige por usos y costumbres, ¿no? Entonces tratamos de resolver nuestros problemas o situaciones adversas, por ejemplo, como la seguridad o la inseguridad, a través de asambleas de barrio, de la organización comunitaria. Últimamente pues no hemos llegado al grado de autodefensas, pero sí tenemos nuestros comités vecinales de seguridad, ¿no? También está, por ejemplo, la cuestión de la gestión del agua en algunos barrios, que es una gestión comunitaria, hasta las fiestas patronales, que podría parecer algo superfluo o de religión, que para algunas personas puede no ser importante,
pero la idea de unirnos para organizar algo, creo que es importante, ¿no? A nivel vecinos, nos conocemos entre nosotros, sabemos quiénes somos y llevamos a cosas en conjunto, ¿no? Este espacio donde estamos ahorita es la milpa del barrio de Santo Domingo. Aquí en Tepoztlán, antes todos los barrios tenían sus terrenos del santo, así se les conocía. Y en estos terrenos se cultivaba la tierra de forma comunitaria y el beneficio que se obtenía, la cosecha, era para el barrio, para la iglesia, ¿no? Entonces eran trabajos comunitarios que se fueron perdiendo y aquí afortunadamente en este espacio donde estamos ya se había perdido esa tradición, pero afortunadamente ahorita ya estamos retomando y como ven ahorita pues ya están cosechando, ¿no? Las personas y se ha recuperado el espacio, ¿no? Entonces estamos tratando de recuperar la cultura a través de esfuerzos de cultura, a través de esfuerzos de medio ambiente y de recuperación de espacios comunitarios como este. Un ejemplo de la visión exotizante es el programa gubernamental llamado Pueblos Mágicos, el cual surge para reactivar la economía y conservar la diversidad cultural del país. Contrariamente, el programa ha lucrado con la riqueza cultural y memoria histórica de las comunidades, potencializando el turismo exotizante, permitiendo la invasión del comercio y la economía local. De igual modo, la alta afluencia turística ha provocado uno de los más grandes problemas en Tepoztlán. El turismo desmedido afecta y entorpece la correcta administración de recursos naturales, entre los que destaca el agua potable. Siendo así, el abastecimiento, distribución y consumo de agua no es equiparable al número de visitantes que tiene la comunidad, resultando en un déficit de abastecimiento para los tepoztecos. Uno de los problemas muy fuertes que atraviesa Tepoztlán es el agua. Ese es un problema muy fuerte. Tepoztlán cada vez tiene más problemas de agua. Ahí tenemos más población, cada vez se abren más industrias turísticas que requieren bastante agua y nosotros no tenemos mucha agua. Ese es un problema muy fuerte de Tepoztlán. Tan es así que nuestra agricultura solamente es de temporal. Los demás meses la gente, es decir, no se pueden trabajar nuestras tierras agrícolas. Teníamos un pequeño río, pero conforme fue creciendo la población, la gente empezó a captar esa agua y la entubó para poder dar abastecimiento a la gente de Tepoztlán. Después resultó eso ya no suficiente, entonces empezaron a excavar pozos. Ahora, ese es un problema muy fuerte, el que no tenemos mucha agua en Tepoztlán. Ahora imagínense, un club de golf se le manifestaba a la gente toda el agua que va a consumir para dar mantenimiento a sus jardines, al pasto. ¿Cuánta agua se va ahí a utilizar, pero que no es beneficioso para la población? Eso es uno de los problemas muy fuertes de Tepoztlán. Respecto al otro de Pueblos Mágicos, pues bueno, es un proyecto que empieza a darse en diferentes partes del país, en diferentes comunidades que tuviesen una belleza característica. En este caso, Tepoztlán tenía una belleza natural por la cordillera de cerros y pues empieza a incrementar el turismo, ¿no? Y tenemos que valorar bajo qué criterios se establece también, cómo se reglamenta el turismo en Tepoztlán. Al ser tan masivo, llega en algún momento a ser insostenible. Entonces no podemos, yo estoy de acuerdo con la derrama económica, pero también sé que debe de ser regulada. A mí me sorprendió mucho que hace algún par de años, hace 2 años más o menos, tuve la oportunidad de estar en Machu Picchu, que era un lugar que siempre había querido conocer. Cuando yo llego decían que para llegar a la parte de arriba de la cordillera, tenía uno que tener reservación de al menos 4 meses antes para poder subir a la parte más alta. Y entonces esto es por conservación, porque ellos no permiten que más de 400 personas al día suban. Aquí no existe ese control. De hecho, el problema es
que la Ciudad de México ya pasó por este problema del comercio ambulante, que ha sido dentro del centro histórico un problema, los reubicaban, hacían mercados nuevos, garantizaban como los derechos de estas personas a la venta, pero al poco rato ya nuevamente había comercio ambulante. En Tepoztlán existía un respeto a un camino sagrado que iniciaba de la parte de Axitla hacia la pirámide del Teposteco. Ahora es un tianguis, ¿no? Entonces hay este comercio informal sin ninguna regulación, hay el consumo de agua que se utiliza en hoteles, restaurantes, baños públicos y todo. Tepoztlán tiene un problema de agua que nadie aborda, ¿no? Que no hay un proceso de conservación de los bosques que alimenten los mantos acuíferos, pero esa derrama de agua que se calcula más o menos una visita de 26,000 personas en un fin de semana, ¿dónde queda? O sea, el consumo de esa agua. Entonces, no estamos siendo proporcionales de ver la derrama económica, pero ¿dónde está el compromiso de conservación? Entonces, esto es como una bomba de tiempo que en algún momento va a explotar y que nos va a cobrar cara la factura. Yo siempre les digo que Tepoztlán es como esta vaca flaca que ordeñas y ordeñas y ordeñas para que te dé leche, pero que nunca alimentas para que siga produciéndola. Entonces, en algún momento va a ser algo catastrófico. Distinto, ¿no? O sea, siempre digo, las necesidades en Tepos, por ejemplo, al ser un pueblo mágico y que es renombrado, mundialmente conocido, pero no tenemos cubiertas necesidades básicas, como es tener un hospital. O sea, tenemos un centro de salud, pero no un hospital, ¿no? Sí, yo creo que parte de la gran transformación de Tepoztlán, en un sentido negativo, ha sido gracias a estos proyectos como el de pueblos mágicos. De hecho, nosotros aquí en Tepoztlán lo conocemos como pueblos trágicos, ¿no? Y para nosotros es una tragedia porque ha modificado pues, las formas de vida hacia el interior de la comunidad. Supuestamente se trata de resaltar lo que es la esencia de una comunidad, pero pasa todo lo contrario. Destruye la identidad, destruye la cultura, destruye los recursos naturales. Entonces, aparte son proyectos, ideas que genera algún mercadólogo y un funcionario, un burócrata en una oficina de gobierno en la Ciudad de México, y desde el centro se imponen a todas las comunidades de una forma estandarizada, ¿no? Entonces esto de estandarizar la cultura, pues lo vemos de una manera muy, muy negativa, ¿no? Y todo eso nos ha transformado muchísimo porque ha llegado una gran afluencia de turismo, y es un turismo pues masivo, destructor, depredador, que ha provocado también que llegue mucha gente a vivir, a comprar terrenos, a construir casas. Entonces es un crecimiento desmedido aquí en Tepoztlán, ¿no? Según algunos estudios que hemos revisado, por ejemplo, de estudios demográficos del INEGI, del censo anterior, no de este último que fue el año pasado, sino del de hace 10 años, ya entonces era aproximadamente un crecimiento del 40% sobre la media nacional, ¿no? Gracias a esta afluencia de turistas y migración que llega a vivir de privilegio, porque no es una migración siquiera por trabajo o por cuestiones políticas, ¿no? Es una migración de privilegio que vienen a instalar su casa con su alberca bien padre, y pues todo eso va destruyendo nuestro medio ambiente, nuestros recursos, nuestra identidad, ¿no? Entonces sí creo que Pueblos Mágicos y otros proyectos similares son destructivos de las comunidades y de su esencia. En Tepoztlán, la identidad y la cultura son factores sumamente relevantes. Funcionan como una extensión de la lucha, utilizándolos como un medio de resistencia frente a los megaproyectos y a la visión exótica del turismo, los cuales son presentados por los inversionistas o instancias gubernamentales como una fórmula para impulsar la economía y el turismo. Tepoztlán es un ejemplo del triunfo frente al México neoliberal, demostrando que se puede generar un cambio. No es un camino fácil, pero la unión, organización y participación activa mantienen vigente la posibilidad de hacer cumplir nuestros derechos, de cambiar la situación y resolver los problemas que atraviesa el país, aceptando la responsabilidad social que esto conlleva. Let
caminos de piedras, de calles sin asfaltar. Mi abuela no fue a la escuela, pero aprendió a luchar. Fue una niña de la guerra, por eso sabe más que esos intelectuales que hablan en la capital de la izquierda y del progreso, aunque pagan